No sé hasta qué punto, y preguntamos precisamente a nuestros invitados, en este caso al doctor Pablo Lucio Paredes, el diseño de la política fiscal va a tener cumplimiento exitoso con réditos que no sobrepasen, sino que llenen las expectativas de las necesidades de la hacienda pública. Es la pregunta inicial al tenor de esta alza de los combustibles que no ha pegado centro ni efectividad y que los resultados van a ser exiguos frente a las necesidades del presupuesto general del Estado. Mi primera pregunta para Pablo Lucio Paredes y mi primera pregunta también para el doctor Luis Calero. Buenos días, doctor Calero, bienvenido. Tenga la bondad, Pablo, de darnos una impresión sobre lo que yo he elaborado como mentalmente como un error. Habían otros sectores de transportistas que bien podían haber confluido o concluido de que el impacto iba a ser grotesco, iba a ser inflacionario, iba a tener características de encarecimiento del transporte de productos y de producción, mientras que otros sectores quedan con los mismos niveles de rédito que tenían antes de las medidas. Entonces, se complica la situación para el señor ministro de Economía y Finanzas. Pablo, buenos días y muchas gracias por haber atendido esta invitación. Muy buenos días, aprovechando el inicio de año, un abrazo a toda la gente que nos escucha, aquí a todos en la radio, Gonzalo, Luis, a todos, un excelente 2019, más allá de las dificultades del entorno, creo que cada uno tiene que poner lo mejor de lo suyo para que, y la gente de hecho lo hace, para que año tras año las cosas vayan caminando lo mejor posible dentro de su familia y su entorno. Mira, yo creo que es importante volver a recordar un poquito la magnitud de las cifras fiscales, de qué estamos Correcto. hablando. Eh, y hay dos factores que son muy importantes. Por un lado, el déficit fiscal y por otro lado, el pago de deudas anteriores. Creo que esos son los dos Rubros. elementos para los cuales el gobierno necesita dinero. Y a veces se confunde un poco las dos cosas, uno no sabe si está hablando de lo uno, si se está hablando del otro, si se está hablando de la suma de los dos. Cuando se habla de las necesidades de financiamiento del fisco durante el año, se habla de la suma del déficit más lo que hay que pagar de deudas anteriores. Y eso suma para redondear alrededor de 9 puntos del Producto Interno Bruto. 9.000 millones de dólares, más o menos, de los cuales la mitad es para cubrir el déficit y la mitad, realmente estoy redondeando para ponerle en la Más mente. fácil al oyente. Es más fácil recordar cifras globales que el detalle, que si es 1.241,22 Mm. centavos, que no tiene importancia. La mitad es déficit y la mitad es deudas que vencen. Y entonces el gobierno obviamente tiene que trabajar en ambas direcciones. La una es ir reduciendo el déficit y se ha hablado de dos estrategias. Hay gente que dice la reducción debe ser a través de una política de shock, hay que hacerlo inmediatamente, hay que hacerlo muy rápidamente, hay que bajarlo a 0 o a 1 muy rápidamente. Y otra gente dice hay que hacerlo gradualmente. Y uno puede pasarse la vida discutiendo si lo uno es mejor o lo otro es mejor. Hay ejemplos en todas partes del mundo de cosas que han funcionado en el un sentido o en el otro sentido. Pero hay que estar claros que en definitiva cualquiera que sea la estrategia, lo importante es que la gente tenga claro cuál es el camino y confíe en que ese camino se va a cumplir, ¿no? Porque yo puedo decir, miren, yo voy, como todos hacemos al inicio del año, voy a poner mis deseos de inicio del año, entonces el típico deseo es voy a hacer ejercicio todos los días, ¿no? Y entonces
La política de shock consiste en que uno dice el primer día del año dije que iba a hacerlo y lo voy a hacer y está lloviendo y está cayendo un aguacero. Ahora ya volvieron los aguaceros a Quito, pero está muy bien, también tiene que llover. Sí. Nos quejamos cuando no hay lluvia y nos quejamos cuando empieza a llover. Tiene que haber agua también. Entonces yo salgo, ¿no? Así esté lloviendo ya porque voy a cumplir lo mío. Esa es un poco, digamos, la política de shock. Empiezo así. Pero lo importante es saber si esa energía con que empezaste el año la vas a mantener, ¿no? Y puede ser que hayas empezado con el shock y con la energía y luego se te acabe. O también puedes empezar gradualmente y dices, mira, no voy a salir todos los días, sino voy a salir solo 2 o 3 veces por semana y luego voy a subir a 4 y luego voy a subir a 5. Y entonces alguien me trae y te dice, no, pues si empiezas así flojo no vas a poder cumplir, pero de pronto sí cumples, ¿no? Vas más despacio, pero acabas cumpliendo. Entonces no quiere decir, como digo, ni que el shock ni el gradualismo, uno de los dos tiene, se cumple porque sí, ¿no? Lo importante es que detrás se generen los mecanismos, la confianza, el sendero de que se va a ir en esa dirección, cualquiera que sea el camino o la estrategia que se ha escogido. Para el ministro Martínez, ¿cuál sería el milagro que él aspira se cumpla? El gobierno ha escogido, no es un milagro, el gobierno ha escogido un camino gradual. Y en el camino gradual, igual que en el otro, lo que tú tienes que mostrar es consistencia. Tienes que poner hitos en el camino, porque no puedes decir, verán, yo voy a salir a trotar, pero no sé cuándo realmente. No, pues si tú dices, vean, si no sabes cuándo, entonces nunca lo vas a cumplir. Pero si tú dices, yo voy a empezar con 2 y luego voy a pasar a 3 y luego voy a pasar a 4 y te estoy mostrando que estoy cumpliendo el 2, el 3, el 4, el 5, entonces ahí hay un camino, ¿no? Entonces se tiene que estar un sendero que es claro y transmitir la credibilidad a la gente, la confianza de que eso se va a ir cumpliendo. Eso es lo fundamental, ¿no? Entonces, te digo, no es un milagro, es un tema de poner hitos en el camino y cumplirlos. Entonces, te decía, Gonzalo, para cerrar el tema inicial, luego ya iremos viendo otras cosas, es que se necesita 4,5 puntos del PIB o 4.500 para cubrir el déficit y necesitamos otros 4.500 para pagar deudas anteriores. El déficit tiene que ser corregido y el déficit, por definición, solo puede ser corregido de 2 maneras, o aumentando ingresos o bajando gastos. No hay... En eso sí no hay milagro, tú decías la palabra hace un rato. La gente dice, pero hay que ser creativos en materia financiera. No hay cómo ser muy creativos en la vida financiera. Hay 2, 3, 4 cosas que se pueden hacer, ¿no? Cómo uno escoge lo uno o lo otro. No es cuestión de creatividad, es cuestión de opciones y también cuestión de política, porque también los gobiernos tienen que pensar en la política, es decir, en el entorno de la sociedad. ¿Cómo esa sociedad recibe eso? ¿Lo acepta? ¿No lo acepta? Obviamente una sociedad como la ecuatoriana, que luego de 10 años de correísmo le acostumbramos a la gente a 1,000 regalos, obviamente la gente se ha vuelto más fregada, está menos dispuesta a aceptar las cosas porque las ha acostumbrado a tanto regalo. Pero en todo caso, el déficit lo que rige es bajando gastos o subiendo ingresos. Y ahí también hay gente que dice, es mejor subir ingresos, hay gente que dice, mejor bajar gastos. Personalmente creo que el gran esfuerzo tiene que venir no aumentando ingresos, sino bajando gastos. Y luego tú tienes los 4.500 o 5.000 millones que tienes que pagar de deuda externa, de deuda, que tú tienes también que ver qué haces con eso, ¿no? ¿Cómo logras mejorar las condiciones de eso? Tienes deuda con organismos internacionales, con la China, con los mercados financieros. Entonces también tienes que ver cómo una de las opciones es mejorar el perfil de esa deuda. Si esa deuda es a 7 años, ver si la puedes pasar a 10 o 15 años. Si es a una tasa del 9%, ver si la puedes bajar al 6 o al 7. Esos son los caminos que hay, no hay más que eso. Las perspectivas tuyas, Pablo Lucio, ¿cuáles son respecto a la situación económica de la caja fiscal para este nuevo año? Bueno, obviamente, y el déficit que nos ha anunciado el señor ministro. Es que es complicado porque tienes que bajar el déficit y, como digo, bajar el déficit es aumentar ingresos o bajar gastos. Y cuando aumentas ingresos hay alguien que reclama y cuando bajas gastos también hay alguien que reclama. Bueno, desgraciadamente ese es el tema de la credibilidad y la confianza. Tú como gobierno tienes que decir, este es el camino que yo estoy trazando, ¿no? Y eso es lo que no está muy claro, porque de repente se elimina el subsidio, pero hay una negociación política en la cual al final, no se, como tú decías, Gonzalo, no se acaba eliminando una parte del subsidio y por otro lado uno dice hay que bajar el gasto corriente del Estado, pero a mí hay gente que dice, caramba, pero eso significa reducir desempleo, entonces también es un problema. Sí, todo es un problema, obviamente. Cuando tú ajustas las finanzas de la familia, de la empresa o del país, la situación no es fácil. Siempre hay alguien que te va a decir que no está de acuerdo con eso. Pero como digo, lo que necesita el país es tener una estrategia clara
y tratar de irla cumpliendo, no al 100%, porque nunca se logra cumplir, pero cumplirla, no sé, en un 80, un 90% esa estrategia para que la gente diga, sí, estamos caminando hacia algún lado, ¿no? Pedirte una semblanza de lo que esos va son a los temas, ocurrir ¿no? con las perspectivas económicas del año 2019 era importante, dada tu especialidad y tus altos estudios en esta materia fiscal. Pero de eso nos vamos a ocupar más adelante con los exministros de Economía, Carlos Julio Emanuel, Francisco Suez Morales, tus colegas, y Mauricio Pozo, paisano y colega de nuestro medio. Ahora lo que quiero ocuparme, ya con el arribo de Luis Calero a los estudios de la estación, es la evaluación técnica y financiera del PNUD a proyectos emblemáticos del gobierno anterior. Entre ellos, el gobierno anterior es toda la era correísta. No podemos de otra manera clasificarlo. El gobierno anterior, entre ellos recordamos el potencial afianzamiento del proyecto Manduriacu, tan comentado durante tantos años. Con el doctor Calero en muchas ocasiones nos hemos detenido en este proyecto. Y ayer uno de los aspirantes a ocupar la Fiscalía General del Estado, cautamente, frente a un temperamento que ha sido siempre drástico de parte del exparlamentario Diego Delgado, un hombre socialista muy significativo, de buena conducta ética y política, coherente con sus ideas y rebelde contra las cosas que aluden a la impunidad y a todos los escándalos de carácter público que se han gestado en el país. En eso nos parecemos, yo en menorcísima proporción. Pero Diego Delgado Jara dejó estableciendo, doctor, a usted me refiero, doctor Calero, las trampas jurídicas que creó Rafael Correa para garantizarse de la impunidad total con sus bravos muchachos de uñas largas, larguísimas. Y entonces la primera trampa que aquí dibujó ayer Diego Delgado es lo que no dicen y ocultan los correístas, es que en el Código Orgánico Integral Penal, en el famoso COI, impulsado por el propio Rafael Correa y su supuesta mayoría de sirvientes legislativos, producto de un reiterado fraude electoral publicado en el suplemento del Registro Oficial 180, para los señores abogados que me escuchan, vigentes desde el mes de agosto del año 2014. Artículo 609. Este artículo establece que si no existe acusación del fiscal, no existe juicio alguno. Bonita manera de preparar, digamos, este embudo de parte de Correa. Esto fue... Porque el fiscal era amigo. Exactamente, Claro. exactamente. El 609, la necesidad de la acusación, el 609, con esta necesidad de la acusación, prácticamente menciona que el juicio es la etapa principal del proceso, se sustancia sobre la base de la acusación fiscal. En otras palabras, si no existe como base la acusación del fiscal, no hay juicio. Pero el fiscal general es una sola persona en todo el país, antes elegido por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social del correísmo. Si el fiscal general se abstiene, como se han abstenido muchísimos fiscales de la etapa correísta, de exhibir pruebas, de acusar, no pasa nada.
absolutamente nada, como nada ha pasado. No hay proceso, no hay periodo de pruebas. Dice Delgado, no se recetan pruebas. Y si esa sola persona y nadie más que ella decide encubrir, no tramitar o abstenerse de acusar, no procede el juicio. Esto hemos visto todos los ecuatorianos durante los últimos años, doctor Calero. No es que no hay pruebas, simplemente no permiten la existencia de un solo juicio. Luego de años de denuncias, no hay un solo juicio por peculado, doctor Calero, o por robo de bienes públicos, Pablo Lucio, por enriquecimiento ilícito, por cohecho o concusión, para ningún miembro relevante de la argolla correísta que según el artículo 233 de la Constitución puede llevarse adelante incluso en ausencia de personas acusadas. Y no existen los juicios porque la Fiscalía y todas las instituciones asaltadas por el correísmo, óigaseme bien, y oigan a quien se quejó ayer con estos argumentos en estos micrófonos. Él también es candidato a ejercitar la tarea de fiscal general de la República. Y créanme que habría una ovación, porque un hombre de ese temple se necesita para asumir esta alta responsabilidad. Pero claro, radical como es el aludido ciudadano cuencano, no ha de ser pues del gusto de todo el mundo, ¿no? Es decir, ese hombre es medio acelerado, complicado, y va a venir a hacernos a crearnos una instancia tremendamente complicada para la estabilidad de la democracia, de la institucionalidad y todo lo demás. Pero así más o menos cuajó Martín Pallares, bienvenido, buenos días. Así cuajó este primer obstáculo o trampa jurídica para garantizar la impunidad total del correísmo, el exasambleísta al que me refiero. Hay una segunda, una tercera trampa que ya respecto de los fiscales subordinados, repito, fiscales subordinados, y la adjetivización es harto importante, doctor Calero. Pero entonces la impunidad total se ha logrado en base a la segunda trampa. Los fiscales fueron subordinados, ahora solamente voy a relatar. La tercera trampa es la Contraloría, que debe también autorizar. Y la cuarta trampa son los jueces correístas en funciones. Así, completo, no creo que ninguno de los editorialistas, analistas, informantes, cuestionadores de la política tramposa del correísmo haya tratado. A mí me gustó mucho este trabajo, me dejó en prueba este documento en el que él ha ubicado sus preocupaciones y dice, naturalmente, hay una quinta trampa, el correísmo eliminó delitos en el COI. Los únicos juicios que se tramitaron fueron los que ya se ventilaron fuera del país. No es necesario la denuncia formal previa, etcétera, etcétera. Entonces, aquí están las trampas jurídicas del correísmo, doctor Calero, que los traigo a colación para que ustedes se acoplen a los informes que ha recibido en base al fondo que maneja Naciones Unidas, el PNUD, que acompaña a los gobiernos como el de Guatemala y últimamente dicen acompaña al gobierno ecuatoriano, era morenista, o sea, la temporalidad morenista. Y es justamente los informes, los juicios de sobreprecios de obras del Correato que ha destacado la compañera
María Belén Arroyo en la revista Vistazo y que conoce usted y todo el público lector de este magazine. Así es que, contando con la presencia de ustedes, pongámonos a trabajar con la mente. ¿Qué vamos a hacer con estas trampas? Y si toda la impunidad está prácticamente construida, doctor Calero. Bueno, Gonzalo, gracias por la invitación. Un saludo a los oyentes y un gusto conversar con tan distinguidos caballeros. Mire, luego de su larguísima introducción, Gonzalo, hay varios puntos que yo quisiera destacar. Pero previamente, permítame, si bien no soy especialista en la pregunta inicial que le hizo a Pablo Lucio respecto de algunos temas, entre ellos el asunto de subsidios, reiterar algo que en estos mismos micrófonos señalé hace algún tiempo, el hecho de que, desde mi perspectiva, debía darse un proceso gradual y previo un acuerdo nacional. No ha habido ni acuerdo ni ha sido gradual, o yo no sé si sea gradual, no sé realmente. Lo único que queda en evidencia es un desorden, Gonzalo, un desorden de tal naturaleza que comienzan por exponerle al presidente de la República en una decisión que debió haber sido adoptada por funcionarios de segundo y de tercer nivel. Los precios de los derivados deben ser regulados por la agencia, su nombre lo indica, Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífera. El presidente de la República, según la ley de hidrocarburos, lo único que tiene que hacer es establecer los parámetros del marco general respecto al cual deben o en el cual debe basarse esta instancia de regulación y de control. Entonces, debió haber sido el Ministerio de Energía con uno de sus entidades adscritas, la Agencia de Regulación, la que establezca, la que dé la cara, la que se queme. Normalmente se ha dicho siempre los ministros y los funcionarios de segundo y tercer nivel son fusibles, que tienen que quemarse en determinado momento con el propósito de preservar la integridad o por lo menos el capital político del presidente de la República. Pero aquí se hace todo lo contrario, lo primero que se hace es sacarle al presidente, que sea él el que tome la decisión. Entonces me parece que por ahí comienza el asunto pésimo, pésimo. En segundo lugar, se toma esta decisión luego de haberse anunciado que va a haber un acuerdo, que va a haber consultas, etcétera. No hay las consultas, no hay los acuerdos, se lanza las medidas, las decisiones y luego se pretende conversar. Y las conversaciones no son sino dar marcha atrás en determinados aspectos. Entonces, eso revela, Gonzalo, una desorganización, una improvisación pavorosa. Del gobierno del presidente Moreno. Pero por supuesto, y en las instancias que corresponde, en finanzas, en hidrocarburos, recién están tratando de acomodarse y de ver cómo negocian. O de aprender. Inclusive, lo cual es irresponsable, además. Hacerse cargo de una misión que no entiendo. Mire, entonces, es que hay que decir las cosas así crudamente, porque posiblemente de igual manera que al anterior presidente le decían al oído un poco técnicos. Cantos de sirenas y los ratos el asunto no funciona así. El país y el presidente Moreno necesitan técnicos. Entonces, para mi criterio hay que comenzar por ahí y eso es un tema de seriedad. Y esto se va replicando y se va a replicar en otros asuntos que podríamos tratar más adelante. Mire, yo escuché buena parte de la intervención ayer del doctor Diego Delgado. Él tiene su punto de vista, siempre ha sido una persona combativa, ha tenido sus ideas, sus planteamientos. Yo en él una de las cualidades que admiro es su memoria, tiene una memoria prodigiosa, fantástica, impresionante. Parecería que está leyendo, pero creo que no es tan así, ¿no? Y maneja, sí, tiene una coherencia tiene el teleprompter integrado. Desde su perspectiva ideológica tiene coherencia en sus planteamientos y en su accionar. Lo que no ha sucedido con sus compañeros que fueron copartícipes de las trampas que él está denunciando. ¿Cómo cuáles? Pero todos los que participaron ¿Los socialistas? Pero por supuesto, todos los que participaron desde Montecristi, porque el diseño viene desde Montecristi, por favor. Claro. Y aquí no es solo el COIP, viene desde Montecristi con un diseño constitucional que ha permitido... ¿La ministra del Interior también fue parte? Mire, todos los que participaron, rupturas, socialistas, no sé si MPDs, mire, todos los que estuvieron embarcados en la camioneta de Montecristi, todos tienen algo de corresponsabilidad en estos asuntos. Pero para no pasarnos, Gonzalo, porque ya vamos como 2 años, y no pasamos del diagnóstico ni de las quejas. Entonces la pregunta sería,
¿cuánto se ha hecho para eliminar esas trampas? Asumamos que todas esas trampas son ciertas y están correctamente identificadas y planteadas. ¿Cuánto se ha hecho para modificar eso? ¿Cuánto se ha hecho para eliminar esas trampas? Y entonces me ocurre que ¿qué se ha hecho, por ejemplo, para restituir los informes del Contralor y del Procurador, los informes previos para la contratación pública? ¿Qué se ha hecho? Se ha eliminado la posibilidad de la contratación directa que estableció la constituyente a través de la ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, cuando permitió estos esquemas de contratación directa en las tratativas de gobierno a gobierno, en las famosas alianzas estratégicas. ¿Se ha eliminado eso? Yo no sé. Se ha eliminado, y vamos a decir que no se eliminó, lo que comenzó siendo una resolución de la Corte Nacional de Justicia y que luego se incorporó al COIP. El hecho de que la Contraloría previamente debe dar un informe con indicios de responsabilidad penal a fin de que la Fiscalía recién ahí pueda iniciar sus indagaciones en los casos de peculado. Por ejemplo, ¿qué se ha hecho para eliminar todo eso? Si esas son las trampas que creó el correísmo, ¿qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha planteado institucionalmente? ¿Qué es lo que se ha enmendado? ¿Qué es lo que se ha enmendado? ¿Qué es lo que se ha propuesto? No creo que nada. Entonces ya vamos, dejémonos de tanto diagnóstico y tanta queja que el anterior el anterior hizo mal todo esto, de acuerdo. Y ahora, ¿qué hemos hecho? Pero yo no he enmendado, debería decir pero por supuesto, el señor presidente. Bien, y la bancada legislativa. Y no le pongamos solo en la persona del presidente, claro, porque ahí de nuevo le estamos atribuyendo a él. Todavía no le defiendo ni le ataco al señor Moreno. Vamos desde el punto de vista institucional. Institucionalmente, ¿qué es lo que se ha hecho? ¿Sí? Cada instancia, ¿qué es lo que ha realizado? Pero él reconoce que no ha logrado los objetivos que él prendió o se entusiasmó en concebir y tomó medidas para justamente contradecir esta línea de conducción del Estado. Pero él dice, lamentablemente, dice, no me han dado ningún resultado. Entonces, lamentablemente le han asesorado mal, porque él debe saber claramente. Y que comenzó, no es cuestión de asesoría, sino de ordenar, pues. No, Gonzalo. Y ahí vamos confundiendo todo el esquema. Mire. A ver, demuéstrame de que estamos confundiendo todo el esquema. Exigimos respeto a la institucionalidad y le estamos exigiendo al presidente de la República que intervenga en la Fiscalía, que intervenga en la Contraloría, porque no es él el que tiene que actuar. Son las otras instancias del poder público, las otras funciones, de acuerdo a las competencias que tienen, las que deben actuar. Entonces, él ni debe autoatribuirse un fracaso en ese sentido, aunque sí podría atribuirle a cualquier funcionario que no ha hecho la coordinación necesaria, la coordinación adecuada, que el Ministerio de Finanzas no ha situado los fondos, lo que usted quiera. Pero atribuirse para sí y ante sí toda la responsabilidad de esto no es correcto, no es adecuado. Calero, el señor expresidente de la República, Rafael Correa, esto como un mensaje para ampliar la discusión o el análisis. Esto para Martín Pallares y para Pablo Lucio Paredes. El señor expresidente de la República todavía tiene la cara. No dice así María Belén Arroyo, editora especial del magazine Vistazo, pero nos quiere más o menos decir aquello. Todavía tiene cara para exigirnos, porque nos exige a todos los ecuatorianos, que le presentemos pruebas de que las Naciones Unidas habrían asesorado en la evaluación técnica de obras emblemáticas contratadas por él durante su gobierno. María Belén le dice, aquí le va. Y le dedica todas estas frases al presidente en macanudas crónicas de investigación realizadas por ella en la revista Vistazo. Ocurrió el 22 de diciembre del año 2017, dice María Belén. Martín, Pablo. Ese día el gobierno ecuatoriano, a través del Ministerio de Hidrocarburos y Petroecuador, firmó un convenio de cooperación con el Programa de las Naciones Unidas. 22 de diciembre del 17, este convenio se firma con el PNUD. El objetivo, llevar adelante una contratación ágil, competitiva y transparente
de una evaluación técnica conducida por empresas internacionales especializadas, porque no tiene una división administrativa de investigación, el propio programa de Naciones Unidas. Tuvo que contratar, y aquí vino alguien a decir, no es hecho de Naciones Unidas, eso hicieron unas compañías que contrató Naciones Unidas, pero el PNUD es el que ha intervenido a manera de contratante, pues. No, Naciones Unidas no puede realizar ese tipo de... Sin embargo, la solicitud no era gratuita. El gobierno que había asumido en mayo de ese año con Lenín Moreno al frente tenía razones para sospechar de sobreprecios en 5 obras emblemáticas contratadas por la administración de su predecesor, Rafael Correa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Este 22 de diciembre del año 2017, al que está citando la compañera María Belén Arroyo, comienzan a encontrarse o comienzan a verse los sobreprecios, la historia de los sobreprecios o la realización de los negociados en obras del Correato. El estudio les va informando poco a poco de las 5 obras y los hallazgos con una inversión final de proyectos de $5,043 millones. Óigaseme bien, $5,043 millones. Esto significó 1.390 millones más que el presupuesto original. Sin embargo, las evaluaciones técnicas establecen que el valor real debió ser de la mitad, no 5,043 millones, sino seguramente entre 2,500 millones, más o menos, que es lo que nos acaban de ofrecer los informantes, los auditores, la gente contratada, las instancias contratadas para cada estudio por el PNUD, por las Naciones Unidas. La refinería de Esmeraldas, la refinería del Pacífico, sobreprecios. En la del Pacífico el sobreprecio llega al 23%, le dice María Belén. A este Correa que dice que le indiquen. Le están indicando, en la refinería de Esmeraldas, le dice la rehabilitación costó 2,230 millones, pese a que el presupuesto inicial fue de 754 millones. En el poliducto Pascuales Cuenca, compañeros de tertulia, el presupuesto inicial fue de 250 millones, pero el costo final fue de 623 millones. En el terminal Monteverde, señores oyentes, los que piensan votar nuevamente por la lista 5 del Correato, el valor pasó de 210 millones a 371 millones. También hay problemas en la obra. Para proteger la estructura se contrataron trabajos adicionales por 21 millones. Pero esto es lo menos. Y en la planta bajo-alto, la construcción tiene un sobreprecio de 36 millones. Entonces, esto es lo que le demuestra María Belén Arroyo al presidente, que exige pruebas. Demuéstreme que Naciones Unidas y su fondo PNUD en realidad me están acusando de que yo he cometido actos de corrupción. Aquí hay toda una página de cifras del diario El Expreso que leímos todos, del diario El Comercio, del Universo, de todos los rotativos del país, Martín. Y el expresidente pide todavía pruebas de que él haya cometido actos de corrupción como los que revela la revista Vistazo. En esta línea, ¿cuál es la inquietud que tienen ustedes y por dónde debería orientarse la investigación? Más que la investigación, la forma como castigamos y recuperamos esos dineros que deben estar depositados en alguna parte, toda la rentabilidad que les ofreció a Correa y al señor que está preso, que se encargó largo tiempo
de manejar, digamos, estos negocios. A él encargó, a su compañero de papeleta, al señor ex vicepresidente de la República, que estaba en huelga de hambre y todo lo demás por lo injustos que somos los ecuatorianos. Tenga la bondad. Martín Pallares, buenos días, compañero. Sí, buenos días, Gonzalo, buenos días con todos. Primero, me parece que lo primero que hay que señalar es que todos estos problemas en estas obras eran conocidos. Aquí no hay cosa mayormente nueva. Hay informes de la Contraloría ya sobre algunos de estos temas. Así es. Con alguno u otro detalle más, menos, Fernando Villavicencio también señaló todos estos temas. A mí lo que me parece aquí es que aquí el gobierno lo que tiene es una necesidad desesperada de articular un relato, ¿no? Un hilo argumental que sostenga a su gobierno, que en eso han fracasado de una forma absoluta. Me da la impresión de que el único relato que ellos sienten que les da frutos es el relato del anticorreísmo. Como que se habían olvidado durante un tiempo del tema y ahora vuelven con esto. Me parece que hay, insisto, ¿no? Hay una necesidad de articular un relato que mantenga a la sociedad de alguna forma enfocada en un tema. Entonces, se hacen estos estudios que ya estaban hechos, que también tiene cierto mérito que los hayan hecho, o sea, tampoco veamos todo mal. Aquí lo bueno es que este tema vuelve a salir al debate público, al tapete, ¿no es cierto? Que además eso es parte de un problema que tiene este país, es que se dicen las cosas, se denuncian y no pasa absolutamente nada. Entonces, por un lado está la necesidad desesperada del gobierno por articular un relato político, que es el relato del anticorreísmo, y por el otro lado está el expresidente Correa, que tiene un relato muy bien hecho, mucho más exitoso. ¿Qué alude ese relato que resulta para ti exitoso? Ese relato es el más sencillo y el más burdo de todos, pero funciona, es el de las pruebas. Es un argumento de tan pueril y tan básico que sin embargo pega en ciertas bases del electorado correísta, ¿no? O sea, él dice, presénteme en pruebas. Presénteme en pruebas. Es como alguna vez le leí a Francisco Febres Cordero hacer un chiste en una columna que decía que a un futbolista, creo que era del Barcelona, del Emelec, no sé, le expulsaron. Debe ser del Barcelona. Sí. Y que él decía, presénteme en pruebas para sacarme la tarjeta roja. Es más o menos de ese tipo la argumentación del correato, ¿no? El argumento, el relato de los correístas es un relato que se armó desde que se instaló esta cleptocracia socialista. Esta cleptocracia centralizada, no sé cómo llamarla, que se instaló desde hace muchísimos años, ¿no? Pero es un relato que les funciona para la defensa porque es tan básica, tan vasta, ¿no es cierto?, que tiene su pegada. Y del otro lado tenemos un grupo político, el ¿Pero gobierno. por qué ha pegado ese relato? ¿Por qué? Porque... ¿Por ignorancia de la gente? ¿Por falta de...? Porque ha habido una falta de seguimiento de las instituciones del otro lado. Y la comprobación también como que es muy, muy débil. En ciertos casos la comprobación es abstracta, no es concreta, no es algo que se vea, que se pueda... Es que han habido doble discurso en cada caso, en cada denuncia, en cada sospecha. Entonces, tiene que venir Naciones Unidas para que la gente diga, esto sí ha de ser cierto.
No creen en lo que dicen los contradictores del correísmo. Yo creo que lo que hizo Naciones Unidas, que contrató a estas otras consultoras, empresas, para hacer, tiene cierto valor, pero yo creo que el mayor valor es un valor político que necesitaba el gobierno. El gobierno necesitaba ahorita un tema que salga en su auxilio por lo que se decía aquí, por esta falta de organización, esta falta de programación de las cosas. Entonces, estábamos cayendo en un vacío y se necesitaba de este flotador. Estos son informes que ya, como insisto, ya estaban hechos. Ya sabíamos de esto. Lo increíble es que, por ejemplo, en el caso de la refinería de Esmeraldas, por tomar uno de los ejemplos, estaba todo ahí y nunca se hizo nada. Sabemos muy poco de lo que está pasando en la fiscalía sobre el tema, pero yo no sé cuánto tiempo vamos desde que estalló el tema de la refinería, de la rehabilitación de la refinería de Esmeraldas, y hasta ahora no existen resultados concretos. Entonces, cuando no existen esos resultados concretos, un argumento como el de no hay pruebas tiene su pegada y tiene su éxito. Pero insisto, yo creo que aquí hay un alto componente de política. Yo creo que aquí se manifiesta la necesidad de una historia, de un relato que el gobierno necesitaba urgentemente. Aquí está la historia ideada por Glass e ideada por pareja Pablo Lucio, doctor Calero. Van ustedes a encontrar lo que celebraban en una sabatina del 19 de diciembre del 2015 el ex vicepresidente y el ex ministro Carlos Pareja. Dele. Bueno, dice, no, que la refinería no vale. Compañero, no sea tonto, la refinería está funcionando. Y no al 100%, al 102%, compañero. ¿Qué le pasa? No sea mentiroso. Si no interveníamos, la refinería se paraba y por siempre, causando un colapso económico para los ecuatorianos. Una de las obras, uno de los proyectos más importantes, más complejos y de mayor riesgo que hemos emprendido en la historia. Para el país, porque hoy puede contar con una refinería que está en operación, que supera incluso el 100% de su capacidad de diseño y que ya está operando y que ya está generando dinero. No solamente que va a generar 150 millones de dólares el proyecto en sí, sino 150 millones adicionales por ahora, que ya hemos capturado. Eso es un término que se utiliza mucho en refinación y que es la captura de margen. Hemos logrado capturar 150 millones de dólares más, que significa no es más que la optimización de los procesos. Esa es la captura de margen. Se saludaban como militares, se felicitaban, y el 26 de noviembre del año 16, con respecto a la refinería del Pacífico, nosotros rescatamos estas reacciones de felicidad. Las 7. Expliqué la otra vez en qué se ha invertido los disque 1.500 millones, de ahí 200 millones son impuestos, o sea, es plata del bolsillo derecho al bolsillo izquierdo del propio Estado, 600 millones son obras de infraestructura, relleno, acueducto, etcétera, listo para que se empiece a construir la parte ya de ingeniería metalmecánica, la refinería propiamente dicha, y el resto, pues unos 600, 700 millones son estudios, administración, que hay que hacer en esta clase de cosas. O sea, si ustedes planifican un edificio, tienen que hacer los estudios, contratar el arquitecto, los ingenieros para cálculos estructurales. Eso es carísimo en esta clase de proyectos, donde no se pueden cometer errores. Todo eso ya está hecho. Solo estamos buscando el financiamiento, que no es fácil, porque se trata de un proyecto que nos cuesta cerca de 13 puntos del PIB. Endeudarse para 13 puntos del PIB es riesgoso. Por eso hay que examinar muy bien las condiciones de financiamiento. Lo mejor sería que participen países, participen empresas petroleras, etcétera, como socios de la refinería. Pero siempre es así. Mientras no ven nada, no se interesan mucho. Cuando se empieza a construir, verán cómo llegarán las propuestas para sociedades, para aportes de capital, etcétera, cuando ya vean que el proyecto se está construyendo, más aún si está cerca de su finalización, verán que habrá muchos interesados. Nos convertirá importadores de derivados en exportadores de derivados, por fin, después de 40 años de ser exportadores de petróleo crudo. Esto iniciará la industria petroquímica en el país. Exa FM. Y este último, me disculpan, un tiempito chiquito más adecuado. En diciembre del 15, aunque no está cronológicamente, pero en diciembre del 15, el ex vicepresidente Glass
resaltaba el trabajo de Carlos Pareja y de Carlos Bravo en la repotenciación de la refinería de Esmeraldas. Y decía y gritaba, lo hicimos, lo hicimos. Carlos Pareja Yanuseli, antes gerente de refinación, pasaba todo el tiempo en esta refinería, luego gerente de Petroecuador y ahora ministro de Hidrocarburos. Indudablemente este es un logro de tu esfuerzo, querido Carlos, la patria te lo reconoce. Alex Bravo, nuestro nuevo gerente de Petroecuador, esmeraldeño de 34 años, joven de la generación del conocimiento. Lo hicimos, lo conseguimos, todo en el marco de un proceso transparente que ha estado a la vista y el escrutinio de toda una nación. ¿Este es el relato, Pablito? Mira, Gonzalo, y la gente que nos escucha, yo quisiera ir a uno de estos temas simplemente como ciudadano. Cuando yo viajo a Manta, siempre, y lo acabo de hacer este fin de año, voy a la refinería del Aroma. Y trato de entrar. La última vez, la vez anterior, hace un año, había 3 puestos de guardias. Y obviamente los guardias hacen su trabajo, no te dejan pasar porque eso le dicen que haga y tampoco el pobre va a jugarse el puesto solo para dejarte pasar. Ahora ya solo hay uno, ya mucho más adentro. O sea, hay una gran... Sí, exacto, de 3 a 1. Sí, es un gran ahorro del Estado. Sí, que guarda relación con lo que costó la refinería. Va por ahí. ¿Por qué? Porque tú dices como ciudadano, a ver, la refinería sí está ahí, bien que mal está ahí, el Pascuales Cuenca está ahí, no sé. En la refinería no hay nada, la del Aromo. ¿No? Y es increíble la facilidad, como en lo que tú acabas de enseñar, como Correa dice... Son 200 millones de impuestos, 600 millones para las obras y luego unos 700 millones para administración y estudios. O sea, 700 millones. ¿No? Así, medio en general, no es mucho. ¿No? Pero hay que estar conscientes. No hay nada. Y mira, la Contraloría de pronto le glosa a un empleado público en $100, en $500, en $700, en $1,000, porque el señor, estoy exagerando, pero digamos... tenía que hacer un viaje lunes y martes a Guayaquil y en lugar de viajar lunes y martes viajó el jueves y hasta la mitad del viernes. Entonces en vez de irse 2 días se fue 1 día y medio y en vez de irse lunes y martes se fue el jueves. Entonces le glosa porque fue una cosa horrible el haber cambiado el esquema. Resulta que aquí se gastaron, y aquí tenemos los 200 millones de impuestos, son 1.200 o 1.300 millones, en una cosa que lo único que hay es un terreno aplanado con unas obras ahí para los trabajadores, en fin, unas casitas, digamos, para los trabajadores, etc. Y se fueron 1.200 millones y no hay nada de lo que se dijo que era el objetivo, que era. Entonces, el empleado público le glosan porque no fue el día que tenía que irse y acá no se glosa a nadie cuando se gastaron 1.200 millones para una refinería y el único resultado que hay son licencias, que yo me imagino que van caducando, estudios que probablemente vaya a haber que hacer otra vez si es que algún día se hace la refinería, porque el nuevo va a decir, mira, yo no quiero hacer ese tipo de refinería, quiero otro tipo, ya no sirven esos estudios, y se aplanó el terreno. No. Correa dice, esto es como una construcción. Si tú haces un edificio, tienes que empezar haciendo cosas. Por supuesto, si tú tienes los inversionistas, si tú tienes los compradores, si tú tienes todo listo, tú dices, perfecto, yo empiezo a hacer los estudios definitivos, compro el terreno, hago el hueco, como sea, las estructuras, ¿no? Y voy levantando, porque ya tengo el 50% de los inversionistas, de los compradores. Nadie se lanza a hacer un edificio sin tener 0 inversionista y 0 comprador, ¿no es cierto? Cuando ya tienes el punto de equilibrio, que es alrededor de un 50%, tú dices, empiezo ya a hacer el estudio definitivo, el suelo, la estructura, el hueco, en fin, etcétera, etcétera. Aquí no, tú no tenías nada, no tenías del inversionista, no tenías a nadie y sin embargo hiciste los estudios supuestamente definitivos, aplanaste el terreno. Lo único que era lógico probablemente era comprar el terreno. Porque claro, también si tú dices al inversionista, vea, voy a hacer un proyecto y ni siquiera tengo el terreno, él te dice, ve, entonces, ¿qué tienes? Ya, está bien. Algunos estudios preliminares está bien, algo había que hacer, estoy de acuerdo, claro. Pero no podías gastarte 1.200 o 1.500 millones, alguna cosa, exacto, el muro, no, los guardias, estos 3 puestos de guardias o 1, ya, ¿cuánto te costaba eso? 100 millones, sí, había que invertir, por supuesto. Y esta simulación la hacían a sabiendas de que no iba a haber
ninguna implementación adicional. En todo caso, más sí. o menos En todo significativa. caso, mira, ¿A quién buscaban engañarte, en otras palabras? Puede ser hasta, Gonzalo, que tú sí creías que lo ibas a conseguir. Pero mientras no lo consigas, tú no te lanzas a hacer gastos por $1.500 millones, que además no es plata tuya, sino nuestra. Pero allá ¿no? fue Chávez. Claro, sí me recuerdo, si fue la Asamblea de Montecristi, que fue Chávez. Hicieron todo un show, 2007-2008. Y cuando se va a Correa, que es de 10 años después, ya se gastaron los 1.500 y todavía no tenían ni el inversionista, ni ni no tenían nada. Pero entonces, ¿por qué gastaron 1.500 millones? Eso a mí me parece obvio, volviendo al tema del empleado público, que si es mal gasto del dinero público viajar día y medio en vez de viajar 2 días o lo que sea para un empleado público de base. ¿Cómo es que más allá de las pruebas científicas, más allá de lo que sea, cómo es posible que tú te hayas gastado $1.200 millones sin tener ninguna certeza sobre el proyecto? Además que el proyecto está sobredimensionado, todo lo que sea. No, porque eso lo sabemos. Hay gente como muchos especialistas que criticaron o criticamos ese proyecto porque no tenía sentido para la economía ecuatoriana Pero hacer le un proyecto. convencieron a Chávez. Sí, pero hacer un proyecto, bueno, pero Chávez es otro personaje, ¿no? Pero O sea, tú dices, Chávez era también ignorantón y jugaban entre los dos a sorprenderse. No creo que sea necesario contestarte la pregunta. Ahí está Venezuela. De tan obvia que es, ¿no? Pero 13% del PIB, ¿tenía sentido? No tenía ningún sentido. Hacer un proyecto de una refinería de 300 o 350 mil barriles en 13% del PIB. Pero entonces es una estaban locura. engañándonos los dos mandatarios, ¿o cómo sería la cosa, No, yo creo que doctor no estaba, Calero? pero yo solo quiero terminar con eso. No es posible que tú como ciudadano vayas al Aromo y veas en qué se ha gastado ese dinero y tú digas, bueno, algún día va esto a ser una refinería. No, ha habido no solo sobreprecios, que uno sé, no lo tengo duda. Ha habido corrupción, no lo dudo, pero tampoco tengo pruebas. Pero la prueba que yo sí tengo como ciudadano es que voy ahí y digo, se han votado 1.300 millones, no 100, no 50, no 150, 1.300 millones de mi dinero y no interviene una Contraloría, no interviene una Fiscalía para algo tan obvio. Cuando te insisto, malgastar $500, entre comillas, a un funcionario público, sí le glosan, y que está muy bien que le glosen, se ha malgastado, pero aquí son $1.300 millones. ¿Y dónde está la Contraloría? ¿Dónde está la Fiscalía? O tal vez si hay informes, pero igual, el asunto queda ahí, ¿no, Martín? Besaría los Está por ahí en el aire, billetes, 1.300 millones del actual ministro de Finanzas con tantas necesidades y limitaciones y anuncios de un déficit impresionantemente grande y resuelto todavía. Gonzalo, Doctor Calero. una rápida intervención. Yo le anuncié que tengo que retirarme por otro compromiso, lamentablemente. Mire, Es yo lleno creo- de compromisos, ¿no? pero primero está Radio Democracia y Muchas tuve que gracias, posponer el doctor. otro para venir acá. Mire, el asunto no es que es del 13%, ese habría significado por lo menos del 20% del PIB, porque no está tomando en cuenta el financiamiento. Sí, es Con verdad. el costo del financiamiento superaba los $20.000 millones. verdad. Punto número 1. Punto número 2. Era inviable el proyecto en la medida en que previamente no se hubieran liberado los precios de los combustibles. Porque caso contrario, eso habría significado una carga para el Estado adicional de más de $2.000 millones. ¿Sí? Entonces era inviable desde varios puntos de vista. Mire, Gonzalo, esto de los informes que han presentado unas compañías que fueron seleccionadas por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y que recién ayer el delegado, el representante de ellos, dice, no, el PNUD sí intervino y se dio el trabajo de constatar que las conclusiones correspondan a los documentos de base. Ese es el trabajo del PNUD. Esa es la participación. Yeah. Pero obviamente que fueron compañías privadas extranjeras seleccionadas por el PNUD los que hicieron ese trabajo. Y eso lo anunciamos, lo dijimos aquí cuando se anunciaba este proyecto. El Gonzalo, único que nos puede responder con mayor propiedad es usted, doctor Calero, no por subestimar a los distinguidos periodistas y académicos como Martín y Pablo. Pero la verdad es esta. Usted tiene una experiencia administrativa singular y un conocimiento pleno de esto. ¿Cómo encontraron estas empresas contratadas los sobreprecios? Sí, mire, ya lo decía Martín. Aquí ya era Vox Populi por distintas denuncias y trabajos de investigación que lo hizo Fernando Villavicencio, que lo habían hecho otras personas y otras instancias. Sí, yo pienso que el gobierno necesitaba una especie de empaquetadura, de envoltura para presentar esto internacionalmente.
para que pudiera tener credibilidad las denuncias, independientemente del fortalecimiento interno de mantener un discurso anticorreísta, etcétera, etcétera. Pero vea, vamos a lo concreto, Gonzalo. Yo vi, y fue notorio, no voy a decir el disgusto, pero sí que el malestar, por ejemplo, del contralor encargado. Dijo, bueno, nosotros ya hemos generado cualquier cantidad de informes y hemos establecido responsabilidades administrativas, civiles e indicios de responsabilidad penal. Y vamos a ver si con esto hay algún otro elemento, vamos a analizar estas cajas y a ver si hay algún otro elemento. Van donde la señora fiscal encargada dice, mire, nosotros estamos abarrotados de denuncias, pero no tenemos gente para trabajar. Bueno, entonces yo digo, por favor, ¿dónde está la coordinación institucional que ordena la Constitución? Mire, para que esto pudiera tener efectos prácticos, digo, vamos, dejemos lo penal, que manejen las instancias que corresponde manejar lo penal. Vamos aquí a ver lo técnico y lo económico. Si ha sido un buen trabajo, una buena inspección y están identificados los puntos, las falencias de carácter técnico, las que ponen en riesgo la infraestructura, que ponen en riesgo a la población, etcétera, etcétera, ir a solucionar. Dentro de los términos contractuales, dentro de los términos legales, exigir a los contratistas que cumplan a cabalidad con lo suyo. Exigir las indemnizaciones de carácter económico que tengan que exigirse, por cuerda separada. Y los temas de carácter penal para establecer las responsabilidades vayan por otro lado. Pero aquí se está mezclando y metiendo en un solo saco todo. Y vamos a contentarnos y exigimos más la sanción para los responsables que les quiten esto. No. A ver, primero a solucionar. Si el poliducto está en condiciones de no operar, está en condiciones de colapsar, vamos a arreglar el problema del poliducto, porque eso es lo que la sociedad en su conjunto requiere. Sí, y entonces... Pero el requerimiento es de 600 millones. 650, para poner, pero sí. no quisiera que eso fuera un pretexto, y entonces para decir vamos a privatizar todos estos proyectos. Porque un poco por ahí está ya la salidita. A ver, no vamos a tener los 650 millones. En semejante crisis, ¿cómo? ¿De dónde? Este año ya es imposible, dejemos para el otro. Pero como es urgente, entonces encarguemos a un privado de eso. Si es que ese es el proyecto, que se lo diga frontalmente y debatamos si es constitucional o no es constitucional. Porque ¿Y si aquí es conveniente o no conveniente para los intereses del país? Pero por supuesto, y no para la coyuntura. ¿Sí? Ya. Entonces yo creo que ¿Usted le apuesta que esa es la trampa? No, yo no le digo que es la trampa. No, yo le digo, ojalá no sea eso. Ojalá no sea eso. Porque Carlos Pérez decía hace contados instantes. Precisamente por eso. ¿Qué es lo que buscábamos nosotros como ministerio y como Petroecuador? Es determinar cuál fue el costo del proyecto, en qué condiciones se ejecutó ese proyecto. Segundo, cuál es la situación actual del proyecto. Y tercero, cuánto nos costaría poner esos proyectos a estándares internacionales. Ese fue el contenido, los términos de referencia. Lo que nosotros hemos hecho es apenas un análisis técnico y económico. No es una auditoría como mal se quiere llevar esto, y eso le corresponde ya a las autoridades pertinentes, como es la Contraloría General del Estado y la Fiscalía, que hagan el análisis de esta información y tomen las decisiones según les corresponde, según sus atribuciones, y determine si hay algún tipo de culpabilidad por funcionarios que participaron en estos proyectos y en la elaboración y en la adjudicación a las empresas que ejecutaron. Nosotros tenemos que invertir dinero adicional para que esos proyectos lleguen a estándares internacionales. Hay muchas fallas de construcción, fallas de diseño, claramente hubo falta de planificación, y todo eso hace que los proyectos no estén operando a su entera capacidad y como fueron diseñados. Hoy lo detengo, doctor. Mire, si el señor ministro Carlos Pérez nos sale mañana, pasado mañana, después de una semana, y nos dice, en virtud de que no tenemos el dinero, 650 millones, como usted acaba de manifestar, no lo digo yo, pienso que debemos privatizar toda esta infraestructura mal elaborada. Y entonces solucionamos, le convence al presidente Moreno, dice, y solucionamos el problema de déficit macro a través de estas privatizaciones. Le generamos un capital coyuntural muy significativo
a la hacienda pública. Es que no va a ser, la justificación no va a ser solucionar el problema del déficit, sino solucionar los problemas técnicos de operatividad de los proyectos. Dice. Pero en la misma entrevista... Esa va a ser la lata. En la misma entrevista el señor dijo, pero ya, dijo, para este año imposible porque no están previstos esos 650 millones. Y entonces también habló de la posibilidad de entregar la concesión para la operación. Dijo, pero no vamos a entregar la propiedad. No, vamos a entregar la operación. Entonces, todos estos elementos habrá que analizarlos con un poquito más de detenimiento. Gonzalo, le agradezco y me disculpo nuevamente por tener que abandonar. Feliz día, muchas gracias. Permiso, caballeros. Entonces, le demos complementando al doctor Calero con sospechas que Martín Pallares las tiene desde esta esquina. Tenga la bondad, Martín. No, yo sospechas sobre esto no tengo porque no me gusta lanzar. El libreto, el guión, el estratégico, el silencioso. Sí, no, yo insisto, aquí yo creo que... hay un guión de segunda instancia, un guión bandidazo, medio que esté buscando otra solución al macroproblema fiscal. Bueno, yo creo que el problema fiscal es tan angustioso, tan... es realmente dramático lo que está viviendo el Ecuador. El otro día vi una entrevista a Elsa de Mena donde decía que los ecuatorianos, el problema que hay aquí es que los ecuatorianos no se dan cuenta de las dimensiones de la crisis. Yo creo que es cierto lo que dice la señora de Mena. Entonces a mí no me sorprendería en absoluto que en el gobierno existan ensayos, proyectos para solucionar privatizadores. Puede ser. Es que el tema fiscal es terrible. Yo no sé. La gente modalidad es asfixiarle, no darle ninguna operatividad, digamos, al tema. Que generarle este cuadro desesperante de no tener dinero para nada. Es que no hay dinero para nada. ¿Dónde está el dinero? O sea, todo lo que hay es préstamo, han sido préstamos, entonces yo no veo también cómo, también hay que ser realistas, ¿no? No hay dinero. Hasta para los 13º, los décimos, etcétera, hay que ir a traer plata de otros lados. Entonces, ¿cómo se va a poner en operatividad también esto? Yo no sé. Entonces, me parece que no es nada raro, nada del otro mundo que esas ideas se estén barajando, que se estén analizando. Lo importante es, lo que decía aquí el doctor Calero, es que cualquiera de esas decisiones se las tome en marco de un gran acuerdo nacional, que se las haga de forma transparente y de forma honrada, ¿no es cierto? Para que no sin segundas intenciones. Sí, claro, sin intenciones ocultas, diría yo. Por eso insisto mucho en la necesidad de la transparencia. Pero es evidente que no hay dinero, no hay dinero. Es lo que decía Pablo aquí, es impresionante. Lo que nos contaba es como para poner la piel de gallina, es con la facilidad de la que se hablan de millones, de cientos de millones, de miles de millones, y todo se trata de dinero que a la final quienes tendrán que pagar son los contribuyentes ecuatorianos, las personas que estamos en la calle, que son precisamente, y yo creo que aquí también puede ser una falta de una política de comunicación, insisto, no hay una conciencia social sobre lo que significa esta crisis, sobre lo que significa tener deudas tan grandes. No obstante, Pablo, tiene razón mi compañero Milton, dice, pero ayer el señor ministro Carlos Pérez comprometió la no privatización de estos activos en los siguientes términos. El plan del gobierno nacional no es la privatización y tenemos que diferenciar muy bien las cosas. Seguramente ustedes han escuchado comentarios de voceros del gobierno nacional respecto de monetizar algunos proyectos. Lo que queremos nosotros, si es que es del caso, es concesionar la administración de los proyectos, pero la propiedad de los proyectos se quedará con el Estado ecuatoriano. No va a haber privatización, yo quiero dejar eso muy claro.
Este es un pensamiento muy sólido que al parecer tiene confianza el ministro Pérez de que lo que le ha dicho seguramente el señor presidente es que él bajo ningún punto de vista es partidario de ningún tema privatizador. ¿O qué sospechas? Yo no Pablo Lucio Paredes. Yo no sospecho nada porque no veo por qué la palabra privatizar es una palabra que aquí parecería que es pecaminosa. ¿Sí? Esto de aquí es que yo sepa, es privatizado, esto es privado. ¿Sí? Y cumple una función importante que es la comunicación. ¿Y qué tiene de malo? La mayor parte de actividades que tenemos en la vida son actividades que los realizan privados. Nos alimentamos a través de privados, nos vestimos a través de privados, nos comunicamos a través de privados, etcétera, etcétera. ¿Tú qué opinas sobre lo privado? Yo estoy de acuerdo, completamente de acuerdo con Pablo. Yo creo que las sospechas deberían estar del otro lado. Las sospechas deberían estar cuando las cosas se las empaqueta bajo una etiqueta de propiedad de todos, propiedad del Estado, y que no es de nada. Para mí el cuento de... Pero el empaquetado podía haber sido construido en la época de Rafael Correa. No le alcanzó el tiempo o no se dieron las circunstancias. Ahora, ¿cómo es que ellos mismos pueden volver con otros nombres a tomarse los activos que ellos buscaron tomarse siempre? Bueno, pero es que habrá que ver cómo es el proceso, ¿no es cierto? Eso tendrá un valor, etcétera. Yo no tengo idea. Y tendrá un proceso. Pero yo estoy de acuerdo con Pablo. El satanizar lo privado me parece uno de los errores. Uno de los estigmas más graves que hay sobre en la cultura social del país. Ecuatoriano. Privatizar es como robar y no es así. Es que cuando han privatizado han robado. Ojalá hubiera sido privado esa refinería, porque el dinero, esos 1.000 millones, exacto, los hubiera perdido el dueño de esa refinería. Ojalá hubiera sido privado eso. Y no los hubiera puesto probablemente porque era dinero de él que tenía que cuidar. Claro, si el señor Correa, hace poco pusieron unas frases de Correa que él dice, es impresionante lo que él dice, al final vendrán los inversionistas, ya cuando se esté acabando. Eso lo único que evidencia es una falta de ética pública, una falta de principios. Y de administración pública y de calidad de administración. Es un absurdo. Ojalá ese proyecto hubiera sido un proyecto privado. Mira, Gonzalo, ¿Qué le decimos? A ver, Gonzalo, lo privado puede ir en muchas instancias y uno puede decidir en cada caso qué es lo que le parece. Puede ir, como se acaba de mencionar, simplemente de entregar la administración. Ese es el caso mínimo, digamos así. Tú tienes en el otro extremo vender los activos. Pero claro, cuando vendes los activos, tienen que darse dos cosas bien importantes. La una es el proceso. Como tú dices, muchos de los temas de privatización han involucrado a los amigos de los amigos, ¿no? En Rusia, por ejemplo, todos los grandes millonarios de Rusia se hicieron cuando cayó el muro de Berlín y luego se privatizaron, pero se privatizaron a los amigos, ¿no? Regalándole las cosas, eso no tiene sentido. Y segundo, también el tema de cómo vas a utilizar ese dinero. Porque tú no puedes y no es sano que si tú tienes problemas en tus finanzas personales, tú digas yo voy a vender los activos que tengo para tapar el hueco que tengo. Ojo, eso es muy peligroso, porque se te va el activo y ese ratito tapas el hueco y luego el hueco sigue, ¿no? Entonces hay que hacer procesos bien hechos y hay que ser muy cuidadoso con el uso del dinero. Eso es otra cosa. Pero el hecho de que sea privado o público es un tema que lo tenemos que discutir abiertamente. Mira, aquí mismo yo le he oído muchas veces a René Ortiz, que ha mencionado que toda la infraestructura que tiene Petroecuador, o bueno, cualquiera de los petros, digamos Petroecuador, para la importación y manejo de combustibles, no tiene ningún sentido, porque quien debería comprar los combustibles en el Ecuador es cada uno que necesite. Si la cadena de gasolineras tal necesita gasolina, debería salir al mundo y comprar la gasolina donde le parezca mejor comprar la gasolina. ¿Por qué tiene que tener Petroecuador toda una institucionalidad para importar los combustibles, ¿no? Con toda seguridad lo hace de manera más ineficiente y con toda o casi toda seguridad, con todo respeto a todos, hay elementos de corrupción y de intereses detrás de eso, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, tienes un caso concreto de cosas que deberían hacerlos los privados y que eliminaría una carga inútil, costosa y probablemente corrupta de gasto público. Entonces, hay una cantidad de cosas que hacer. Ahora, hay un criterio que también es bien importante estar claros. Uno dice, el gobierno no tiene plata.
Pero recordemos que el gobierno ecuatoriano en su conjunto, no solo el presupuesto, sino en su conjunto, gasta 100 millones de dólares, 3 puntitos diarios. 100 millones de dólares diarios. Es lo que, porque 100 millones multiplicado por 365 días nos da 36.500 millones, que es más o menos el gasto público agregado. 100 millones de dólares diarios. Entonces uno dice que el Estado no tiene plata, pobrecito. Tiene 100 millones de dólares diarios. Vive con 36.000 millones al año. Hasta hace 10 años atrás vivía con 20 y pico mil de millones de dólares al año, 20.000. Y ahora vive con 36. Entonces la pregunta es, ¿el Estado no tiene dinero? ¿O es que el Estado malgasta dinero en una cantidad de cosas inútiles para la sociedad? Y yo es un Estado burocratizado. Y yo creo que hay que reconocer que la respuesta es lo segundo. El Estado ecuatoriano es demasiado grande, sí tiene dinero, pero utiliza dinero en una cantidad de cosas que no necesita utilizar, ¿no? Entonces, esa es la realidad. Malgastamos el dinero a través del Estado. Y entonces el problema no es que el Estado no tiene dinero, es que el Estado, por culpa de 10 años de correísmo, pero nuevamente, como decía Luis Calero, tampoco nos vamos a pasar toda la vida, así hay que recordarlo, por supuesto, pero también hay que mirar hacia adelante. Hay que poner orden en esa casa horrible que construyó el correísmo, que es el Estado, que llegó a gastar más de 40.000 millones, hoy está en 36, pero 36 todavía es muchísimo más que lo que gastábamos hace 10 años y lo que gastan otros países similares. Entonces el Estado ecuatoriano es ¿Qué excesivo. le pides vos al presidente Moreno y al ministro de Finanzas? Lo que dije al principio, presidente del Frente Económico. Que puede ser shock, puede ser gradualismo, cada uno puede escoger la estrategia que quiera, porque como dije antes, no es que hay pruebas contundentes que el uno es mejor que el otro, simplemente lo importante es mostrar un camino claro, ir cumpliendo hitos, digamos, en ese camino para que la gente vaya generando credibilidad en lo que se está haciendo. Y yo creo que se están haciendo cosas, pero falta eso, entender el camino, ver que ese camino se va cumpliendo, que es un camino real, ¿no? Y ese camino tiene que involucrar una disminución del tamaño del Estado ecuatoriano, que hace demasiadas cosas, que las hace mal, que las hace inútilmente, y algunas son bien importantes. Dice, ¿usted quiere eliminar la educación? Yo no he dicho que quiero eliminar la educación. ¿Qué quiere usted eliminar la salud de la gente? Yo no quiero eliminar la salud de la gente. Yo quiero que el Estado haga las cosas que tiene que hacer. Pero el ministro Richard Martínez debe haberle sugerido algunos otros caminos, porque él tiene un pensamiento configurado hacia otra latitud técnica, jurídica y política, o de modelo, como ustedes quieran ver. Martín, el ministro debe estar en este momento complicado, porque nos tienen jodidos a todo el mundo. Y él no tiene una respuesta sólida porque el señor presidente le hace cosas, determinar un estrechamiento del Estado, reducir el Estado, reducir la burocracia, mandar a la casa a sus compañeros de partido. Eso es bien grave porque hay la litis con el otro líder que es el expresidente Correa. Entonces, ¿cómo comparas ese desde el punto de vista político y real del morenismo y del correísmo? Martín Pallares. Yo creo que es evidente aquí que existe una falta de un liderazgo fuerte político, ¿no?, del señor presidente. Yo creo que el ministro Martínez, como muchos otros ministros, de alguna forma son víctimas de esa falta de liderazgo, de fuerza y de claridad en los programas que se crean convenientes para el país. Me parece que el presidente Moreno no es una persona al que le va a gustar tomar medidas que se puedan ver como drásticas, etcétera, pero que creo que son absolutamente necesarias. Creo que el problema está ahí, está en un liderazgo muy débil que tiene el presidente Moreno. Pero él puede tener otro guión, puede encontrar otros... Claro, hay otros... Incluso compañeros de pensamiento ideológico que le asesoran de otra manera, no sé. ¿Tiene solución el morenismo en este momento? Pueden haber asesorías de todo tipo, pero las decisiones las toma el presidente y ahí es donde yo creo que está el problema. Yo creo que
falta el acompañamiento de un liderazgo que tome las decisiones y que asuma las responsabilidades. El tema es cómo solucionamos además el tema de la corrupción, pues Pablo. Que se va a seguir bollante. Sí, para terminar, porque ya son las 8:12. Ya terminamos. Mira, yo creo que son dos caminos que hay que seguir, pero hay que seguir los dos. El tema de la corrupción, digamos así, del pasado, hay que enfrentarlo por las vías que haya que enfrentarlos, pero no puede quedar ahí, como decía hace un momento, el tema de la refinería del Aromo, que es un tema tan obvio. No es posible que no haya responsables de haber hecho aquí al lado. Tú dices, mira, yo le encargué plata a alguien y esa persona aquí iba a hacer el edificio. Nunca hizo el edificio, pero se gastó un platal en estudios, en la estructura, etcétera, y nunca hay el edificio, porque estaba esperando, como decía Martín, que la obra avance y algún día llegaban los compradores y los inversionistas, pero mi plata está ahí. Entonces yo, ese señor que hizo eso con mi plata, yo le voy a poner en juicio, le voy a reclamar, algo voy a hacer, ¿no es cierto? Entonces eso tiene que suceder, ¿no? Y luego, si es que hay temas de corrupción... El que nos va a reclamar es Venezuela, el Maduro. Sí. Eso más... Encima de eso, ese es otro gran problema, que estamos atados a Venezuela, también es un gran problema, la verdad. Pero todo eso se dijo, como dijo Martín hace un rato, todas esas cosas se dijo, sabíamos, ¿no? Que el proyecto era malo, que era sobredimensionado, sabíamos que atarse a Venezuela era una barbaridad, etc. Todo eso se sabía, ¿no? Pero bueno, entonces te digo, ahí el tema de la corrupción, que hay que seguir un camino, porque hay un discurso alrededor de eso, que además es un discurso válido, porque se hicieron tan mal las cosas que el tema de la corrupción tiene que ser atacado, pero luego hay el tema ya de la vida diaria, de la economía hacia adelante que tiene que ser enfrentando, y te insisto, no es un tema de creatividad. En esto no hay creatividad. Hay cosas que funcionan y cosas que no funcionan. Cuando hablamos de la creatividad es cuando se hacen barbaridades. El gobierno anterior muchas veces dijo, es que somos bien creativos. Sí, claro, son bien creativos para encontrar deuda de cualquier manera, para sacarle plata al Banco Central, para hacer esto, aquello. Eran bien creativos, para esconder las cifras, para decir esto no es deuda, esto sí es deuda. Es una gran creatividad. Pero esa creatividad no tiene ningún valor. En este tema hay cosas que funcionan y cosas que no funcionan. Hay ingresos, hay gastos, hay deuda y hay que tratar de manejar de la mejor manera. Y hay un entorno político que hay que manejar, lo que decía Martín. Hay un rol que es el rol del presidente, que es un problema político. El rol del presidente obviamente no estar haciendo cálculos a saber si la gasolina tiene que estar en 1.80 o en 1.90, pero es un tema político. Correcto. De apuntalar esa visión que se quiere empujar. El que la tiene que apuntalar es el presidente, ¿no? Y eso es lo que sentimos que falta. Vemos acciones por aquí, cosas por allá, intentos, y está bien. Y se han hecho más cosas de lo que a veces decimos. Pero todas esas cosas se acaban diluyendo porque yo creo que la gente no siente bien, no entiende bien cuál es el camino hacia dónde vamos. Y ese es un tema político que tiene que venir desde arriba, ¿no? Por lo menos dejemos estableciendo ya no tanto las responsabilidades, sino las soluciones que pueden tener los exministros de Economía, Carlos Julio Emanuel, Francisco Sued Morales, y el que nos visita a esta hora, el señor economista Mauricio Pozo, respecto a las perspectivas económicas y a los dolores que va a provocar el déficit a todo el mundo. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Inicio de espacio promocional y publicidad.